magistrales van a surgir muchísimos aportes que les van a hacer poder llegar. Esa es la idea de este congreso. Voy a pedirles, por favor, si pueden ponerse de pie todos para realizar una fotografía protocolar. Finalizando casi esta ceremonia inaugural del Congreso Nacional del Agua Perú 2023, bajo el lema Ciencia e Ingeniería del Agua en un entorno cambiante. Los invitamos, por favor, unos pasitos adelante si pueden acompañarnos. Y también vamos a realizar a través del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, en nombre de su vicedecano y también el presidente del capítulo de Ingeniería Civil. Ellos le harán entrega a la economista Jania Pérez de Cuéllar, ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú, un arreglo floral, así como también a la doctora Ada Arancibia Samaniego, como presidenta del comité organizador. Le brindamos un aplauso. Asimismo, el vicedecano y presidente del capítulo de Ingeniería Civil le harán entrega de un presente del Colegio de Ingenieros del Perú en su Consejo Departamental de Lima al ingeniero Wilfredo Gutiérrez, decano de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, y al doctor Edilberto Guevara Pérez, representante de la Asociación Peruana de Ingenieros Hidráulicos y Ambientales. También le vamos a brindar un aplauso a ellos. Le vamos a pedir también que le entreguen este presente. Y por supuesto, agradecerles a todos ustedes. Podemos decir que ha quedado inaugurado este CONA 2023. A partir de este momento, solo resta aprovechar el aporte de cada uno de los profesionales, tanto nacionales como internacionales, que vienen a brindarnos hasta el próximo viernes. Esperamos que todos ustedes puedan ser partícipes activos de este tan importante y tan esperado congreso en su 6ª edición. Pido por favor un muy fuerte aplauso para despedir a todas las autoridades que nos han acompañado presidiendo esta ceremonia. Los invitamos, por favor, si desean pasar al backstage. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y a todos ustedes comentarles que vamos a continuar con la conferencia magistral que tendremos. A todos los que nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales, agradecerles. A quienes están llegando, por favor, pedirles que mantengan los teléfonos móviles en modo silencio vibrador dentro de la sala y a lo largo de las presentaciones. Este congreso tendrá algunas conferencias magistrales y también tendrá espacios de presentación de trabajos técnicos. Vamos a dar inicio entonces a la primera conferencia magistral. Nos acompaña el doctor Wouter Weiter. Él va a hablar sobre la variabilidad climática y adaptación al cambio climático. El doctor Wouter es profesor del Imperial College de Londres, Estados Unidos, del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental desde el año 2009. Es experto en el impacto del cambio ambiental en los ciclos del agua y sus consecuencias para la gestión de los recursos hídricos y el riesgo de inundaciones y sequías. Su trabajo incluye avances en la comprensión del proceso hidrológico y la simulación computarizada, soporte a la toma de decisiones y en nexo ciencia política de los recursos hídricos y el vínculo entre el agua y el desarrollo sostenible. Está trabajando extensamente en los Andes y también en el Himalaya y es miembro del Instituto Grantham para el Cambio Climático, editor de EGU, Journal Hydrology and Earth Systems Science. Vamos a recibir entonces con un muy cálido aplauso para su conferencia magistral al doctor Wouter Weiter. Bienvenido. Muchas gracias y buenos días a todas y todos. Es un gran placer y honor estar aquí y dar una presentación sobre el impacto del cambio climático en los recursos hídricos de los Andes y la búsqueda de métodos de adaptación, estrategias de adaptación y creación de resiliencia. Como ya mencionaron, soy profesor en hidrología y recursos hídricos de una universidad basada en la ciudad de Londres, en Reino Unido, que se llama Imperial College London,
Y allá lidero un grupo de investigadores y estudiantes que se enfocan en el tema de investigación de la hidrología, entender los procesos naturales que gobiernan el ciclo hidrológico terrestre, pero también el manejo de recursos hídricos. Varios de nosotros somos ingenieros, entonces nos interesa aplicar también el conocimiento para mejorar la práctica de manejo del ciclo hidrológico, y hacemos eso en un contexto de manejo de desarrollo sostenible. Nos enfocamos en esas regiones del mundo donde la relación de la gente que vive en las comunidades con el ciclo hidrológico es muy fuerte, donde realmente no hay dependencia fuerte del desarrollo sostenible con el ciclo hidrológico. Tenemos la gran suerte de trabajar en varios lugares del mundo, como se ve allá en el mapa, incluyendo aquí en los Andes. Ya más de 20 años que hemos colaborado con institutos locales, con institutos de gestión de agua, implementando proyectos de investigación, tanto como aplicados. Haciendo eso, he logrado aprender algunas palabras de español, por eso que voy a dar esa charla en español, pero dejé mis slides en inglés para que ustedes también hagan un poco de esfuerzo. Espero que entiendan, pero también pueden hacer preguntas después para cualquier cosa que no está clara. Entonces, en mi ponencia me voy a enfocar primero en esa complejidad tremenda del ciclo hidrológico, de la hidroclimatología de esta región. Luego, mirar un poco cuáles son los mecanismos que inducen cambios en ese ciclo. Obviamente sabemos todos del cambio climático, pero no es el único factor que cambia los procesos hidrológicos. Y luego enfocarme en cómo usar ese conocimiento para diseñar estrategias de intervención en la cuenca hidrográfica, cómo intervenimos, qué podemos hacer para maximizar la disponibilidad hídrica como recurso y minimizar los riesgos relacionados al ciclo hidrológico, sequías, tanto como inundaciones, y terminar con algunos retos, pero también oportunidades que veo en el mundo científico, en el mundo tecnológico, de mejorar esas prácticas. Entonces empezamos primero a mirar a ese sistema hidroclimatológico de los Andes. Y René Garot de Chile publicó ese paper hace un par de años que muestra muy claramente cómo los Andes son un lugar donde se encuentran las circulaciones sinópticas, el corriente von Humboldt en el Océano Pacífico, que genera el clima típico de esta región, la zona costera seca de Perú, también el norte de Chile, por el agua fría que trae de la Antártida. Pero si cruzamos las montañas, estamos en un ambiente completamente diferente, donde las masas húmedas del Atlántico y área del Atlántico traen esa humedad y generan un sistema mucho más húmedo. Y esos procesos se encuentran en los Andes, interactúan con esa topografía tan diversa y genera gradientes extremos que generan esa complejidad tremenda de condiciones hidroclimatológicas. Y eso se ve claramente en un mapa como esa de los biomas y los ecosistemas que obviamente se forman en esos diferentes y se adaptan a esas condiciones de temperatura, tanto como humedad, o simplemente miramos a los paisajes y vemos esa diversidad de las zonas más secas hasta los más húmedos, de los más fríos a los más calientes, diferentes topografías, pendientes, suelos y lo demás genera realmente esa complejidad, que es una riqueza. Pero también obviamente es un reto desde el punto de vista de manejar esos sistemas, porque tienen balances muy inestables. Cualquier perturbación en esos sistemas puede tener impactos graves de disponibilidad, de respuesta hidrológica, de caudal, régimen de caudal en los ríos y los demás. Y un paper de Arias et al.
muestra claramente cómo esa diversidad hidroclimatológica, tanto como ecosistémico, propaga, genera esas propiedades, esos comportamientos hidrológicos de las cuencas andinas, que es tan diversa, que se ve claramente aquí en los regímenes, aquí estamos ya, los regímenes estacionales de los ríos que descenden de los Andes, dependiendo del vertiente, dependiendo de los ingresos de agua, régimen de precipitación, pero también los ecosistemas mismos tienen una capacidad de almacenamiento, amortiguamiento, regulación del ciclo hidrológico. Entonces, todo ese conjunto determina la disponibilidad hídrica en los ríos, flujos base durante temporada seca, pero también los picos que generan las inundaciones y los riesgos. Y además de eso, obviamente también hay todo el fenómeno del Niño que perturba, que cambia todo ese sistema, que convierte el desierto en una laguna, que causa sequías en las montañas. Entonces, esos episodios cambian otra vez y generan una variabilidad temporal también que tenemos que tomar en cuenta en la gestión de esos sistemas. Entonces eso ya es una complejidad actual con cual tenemos que contar y tomar en cuenta cuando manejamos las cuencas hidrográficas. Y además de eso, estamos en una temporada de calentamiento global, de cambio climático, que causa más variabilidad, más incertidumbre al futuro. Y aquí un paper recién que da una revisión de los cambios observados, tanto como proyectados en los Andes, y aquí en la primera fila arriba ven el impacto del aumento de temperatura. Al final se llama un calentamiento global, y eso genera en casi todo el mundo patrones de aumento de temperatura en toda la superficie de la Tierra. Pero la temperatura al final es una indicación de la cantidad de energía que se encuentra en la atmósfera. Energía es lo que causa movimiento en sistemas, igual en su carro, tanto como en la atmósfera. Eso significa que los procesos que gobernan de movimiento, las circulaciones en la atmósfera, se van a acelerar, van a cambiar los patrones de lluvia y potencialmente con patrones muy complejos. Y aquí en la segunda fila ven el impacto, los cambios en la precipitación que están proyectadas, que se esperan en el futuro como resultado de ese aumento de energía en la atmósfera. Y aquí ya vemos un patrón mucho más complejo, y si ven bien y si conocen un poco el clima de los Andes y Sudamérica, ven que las zonas azules donde aumenta la precipitación ya son las zonas más húmedas en el continente. Las zonas en roja, que significa que habrá un cambio negativo, una reducción de precipitación, ya son las zonas más secas del continente. Y eso es un patrón que se ve a nivel global, que vamos más a los extremos. Las zonas ya húmedas van a ser más húmedas, las zonas ya secas se van a volver más secas. Y eso es un resultado directo de esa aceleración de los patrones atmosféricos por mayor energía que se encuentra en la atmósfera. Pero desde el punto de vista del manejo de los recursos hídricos, eso es exactamente lo opuesto de lo que queremos. Queremos estar en el medio, suficiente agua, no en sequía ni demasiado, y eso justamente es lo que hace el cambio climático, empujarnos más a esos extremos, más sequías, más inundaciones, y eso es justamente el reto que tenemos que ver ya, cómo adaptamos, cómo manejamos esa situación que nos empuja más a los extremos donde no queremos estar. Bueno, ¿qué significa para la hidrología? Aquí un estudio que hicimos hace unos 10 años que muestra que el impacto de la temperatura es bastante directo. Empecemos mejor con la de precipitación. Obviamente, mayor precipitación significa que también habrá más escorrentía o más disponibilidad hídrica, por lo menos en el sistema terrestre, que se ve
aquí que esos patrones que vimos en el slide anterior a nivel del continente se propagan también en disponibilidad de agua en el sistema terrestre. Sin embargo, también tenemos ese cambio de temperatura que era mucho más homogéneo hacia un aumento de temperatura. Bueno, todos aquí, por lo menos los ingenieros hidrólogos, saben que mayor temperatura significa mayor evapotranspiración. Entonces, en términos de balance de masa de la cuenca, reduce la escorrentía de las cuencas. Y en realidad el impacto de cambio climático es esa combinación de cambios en precipitación que pueden ser positivos o negativos, impacto de temperatura en la evapotranspiración, que en la gran mayoría de los casos será positivo en el sentido de mayor evapotranspiración, menor escorrentía, y el impacto es esa combinación que significa que hasta en lugares donde hay un aumento en precipitación vemos una reducción en precipitación efectiva, es decir, escorrentía, porque se balancea el aumento de precipitación también con mayor evapotranspiración, y la balance puede ser negativo en el sentido que la evapotranspiración es mayor al cambio de precipitación y genera aún una reducción de agua disponible en los ecosistemas. Pero el problema es que no podemos predecir el futuro. El futuro, por definición, es incierto. Podemos correr los modelos más sofisticados que queremos, pero como ya saben, en términos de hacer pronósticos de tiempo, ya es difícil hacer un pronóstico para la precipitación, por ejemplo, en algunos días. Obviamente aún es más difícil hacer esos pronósticos a lo largo de los años. Lo que tenemos que hacer para entender cómo el cambio climático afectará, por ejemplo, patrones de precipitación en 10, 20 o hasta 100 años. Y los patrones que mostré en mis slides anteriores eran promedios de varios modelos que se corren, pero esconden una gran incertidumbre que aquí se ve a la izquierda, como por ejemplo, aquí estamos, la temperatura en el futuro aumentará, se ve claramente esa tendencia de aumento, pero cuánto exactamente, eso es mucho más difícil de predecir, y se ve allá la incertidumbre incrementando con el tiempo de adelante que intentamos de hacer esos pronósticos. Y eso es con temperatura, pero aún más en el caso de precipitación. Se ve que aquí también hay mayor incertidumbre, pero los patrones son mucho más complejos, y de hecho en muchos de los casos es mucho más difícil predecir si vamos a tener un aumento, una reducción de precipitación. Ese rango de incertidumbre cubre el cero, se va al positivo, como aquí, pero también se va a negativo. Y eso es un resultado directo de la complejidad de la atmósfera y los procesos de precipitación, que son mucho más variables, mucho más complejos que los procesos de temperatura, que tienen directamente que ver con el balance de radiación a nivel global. Y si obviamente propagamos esas incertidumbres en las proyecciones climáticas en modelos hidrológicos, y aquí por ejemplo hay un estudio que un estudiante mío hizo para propagar los cambios atmosféricos y climatológicos en un modelo hidrológico para hacer predicciones, en este caso sobre el régimen hidrológico, los caudales en el Amazonas. Vemos aquí que la curva de duración de flujo, en negro es la curva de duración actual, y los colores indican la incertidumbre de las proyecciones al futuro, de cómo cambia la curva de duración de flujo, que es una buena indicación del régimen hidrológico de esas cuencas. Y aquí también vemos que esa incertidumbre propaga y genera proyecciones necesariamente aún más inciertos, porque se añade la incertidumbre hidrológica más además de la climatológica. Entonces eso es un poco el estado donde estamos, y dado que empezamos otro episodio del Niño, seguramente que están interesados también en saber qué va a pasar con el fenómeno del Niño. No soy experto en ese fenómeno, pero decidí incluir aquí un gráfico del NOAA de Estados Unidos que muestra en el futuro
cómo los modelos de proyección de cambio climático proyectan la intensidad del ciclo el niño. Y como ven, también aquí hay mucha incertidumbre en el futuro, pero en general sí hay una tendencia de aumento de intensidad. Eso aquí muestra la intensidad, la variabilidad del sistema de oscilación que es el niño y la niña. Básicamente es un ciclo de oscilación que tiene cierta variabilidad, y vemos que esa variabilidad, esa intensidad probablemente va a aumentar en el futuro. Y eso es muy compatible con ese concepto que mencioné anteriormente, que con mayor energía en la atmósfera los procesos serán más fuertes, más intensos, vamos más hacia los extremos. Bueno, y para hacer el dibujo aún más complejo, contamos no solo con impactos de cambio climático, pero también muchos otros procesos que alteran el ciclo hidrológico terrestre: agricultura, industria, hidroenergía, forestación. Todos esos son otros procesos que cambian el ciclo hidrológico, que tenemos que tomar en cuenta cuando planeamos, cuando pensamos en hacer intervenciones al futuro, donde, por ejemplo, la demanda de agua, la extracción será mayor por crecimiento urbano en ciertas zonas. Entonces, eso, una pequeña revisión de dónde estamos en términos de entender esos cambios. Aquí un ejemplo del impacto de manejo de suelos, por ejemplo. Allá empezamos hace más de 10 años, casi 20 años, en implementando algunos experimentos de cuencas pares para evaluar el impacto de diferentes tipos de uso de la tierra en el régimen hidrológico. Y empezamos eso en Ecuador, un poco más al norte, donde gran parte de la sierra ha sido sembrado con especies exóticos de árboles, especialmente pino y eucalipto. Y eso es obviamente bueno económicamente, eso es la razón que han hecho esas plantaciones para generar madera, pero también tienen un impacto inevitable sobre la hidrología, en el sentido que esas especies exóticos consumen mucho más agua que las especies naturales, especialmente de esos pajonales que se llaman páramos en Ecuador y Colombia. Se ve obviamente que es una vegetación muy pequeña, con mucho menor evapotranspiración que la vegetación de pinos. Y si uno compara la respuesta hidrológica de esos dos tipos de cuenca, aquí otra vez en las curvas de duración de flujo, se ve que hay un impacto bien fuerte en el caudal que sale de esas cuencas, que es bastante obvio. Mayor evapotranspiración necesariamente significa menos caudal. Entonces realmente aquí es una cuestión de balancear. Queremos madera, ya perdemos agua. ¿Cuál es la situación más óptima? Depende obviamente de las condiciones locales, la disponibilidad, la escasez de agua, la necesidad de fomentar otros tipos de economía. Hicimos no solo la evaluación de siembra de pino, pero también cultivos donde el impacto es menor, pero se ve que se pierden los flujos de base, que en este caso tenían que ver con el drenaje que se hacía de los suelos. Entonces es muy difícil extrapolar, generalizar los resultados justamente por esa variedad espacio-temporal del régimen hidroclimatológico que mencioné, enfaticé al inicio de mi charla. Entonces otra vez eso es un reto. No podemos hacer un experimento en un lado y tomar conclusiones de otra cuenca. Necesitamos entender esa diversidad, esa unicidad a nivel local para poder hacer evaluaciones, predicciones robustas. Y eso me hace llegar a mi segundo punto, que es cómo usamos ese conocimiento para diseñar intervenciones. Una cosa es ser alarmista, es decir, el cambio climático nos va a afectar a todos, ya así es, qué pena. No, como ingeniero obviamente intentamos de buscar soluciones y ver ya qué tipo de intervenciones podemos
embalses, los reservorios, los canales, esos siguen siendo herramientas muy poderosas que en los últimos décadas y siglos realmente nos han ayudado mucho a aumentar la disponibilidad hídrica y fortalecer el desarrollo sostenible en todo el mundo. Entonces sí, nos han servido muy bien, pero especialmente en tiempos de cambio climático, en grandes incertidumbres, tienen ciertas desventajas. Obviamente no tiene mucho sentido implementar o construir un embalse si luego cambia la precipitación y nunca lo logramos llenar. Entonces aquí llegamos un poco a los límites de lo que se puede hacer con infraestructura gris. Y por ende hay mucho interés, incluyendo en este país, en complementar la infraestructura gris con intervenciones que llamamos infraestructura natural. Y seguramente no voy a decir que podemos dejar o botar todo lo que sabemos de embalses y solo usar infraestructura natural, eso definitivamente no, pero sí hay potencial de ver cómo podemos complementar, añadir otros tipos de manejo de cuencas como restauración, conservación, tal vez reforestación, tal vez ampliación de aspectos naturales como bofedales. Y esos son típicamente soluciones que tienen mayor flexibilidad frente al cambio climático. Y otra ventaja es que típicamente son más pequeños, más baratos, no requieren una inversión muy alta a largo plazo como la construcción de un embalse. Entonces eso añade o aumenta las herramientas que tenemos en nuestra caja de herramientas. Muchas opciones, y obviamente eso genera la pregunta es, bueno, si tenemos una cuenca hidrográfica, ¿qué decidimos? ¿Vamos por un embalse? ¿Vamos por andenes, restauración? ¿Qué realmente es la mejor opción en esta cuenca? ¿Cómo podemos evaluar nuestras opciones, nuestras diferentes potenciales intervenciones en la cuenca? Y obviamente, ¿cómo tomamos una decisión antes de implementar? Porque obviamente podemos decir, ya vamos con uno, evaluamos, monitoreamos y luego decidimos si ha sido bien o no. Claro que no podemos hacer eso, tenemos que evaluar ex ante, como decimos, hacer una simulación, intentar de ver la evidencia para comparar y decidir qué tipo de intervención o qué combinación de intervenciones nos sirve mejor en una cierta cuenca. Por ejemplo, digamos que estamos comparando una intervención de construir un reservorio versus restaurar los bofedales que muchas veces están en estado degradado y que también en estado natural pueden almacenar mucha agua. ¿Cómo lo hacemos desde el punto de vista ingenieril? Bueno, hacemos nuestros cálculos, vemos, por ejemplo, cuál es la cantidad de volumen de agua que podemos almacenar en los dos sistemas. Eso es muy típico. Usamos nuestros modelos hidrológicos, nuestros cálculos, y si vemos que uno genera más volumen con la misma cantidad de inversiones que otro, ya fácil, sabemos cuál es mejor. Lamentablemente, no es tan fácil. No podemos hacer predicciones, como ya mencioné anteriormente, con cero o con mucha certeza. Muchas veces tendremos cierta incertidumbre alrededor de esos pronósticos, esos cálculos. En el caso de un reservorio tal vez es bastante pequeño, sabemos cuál es el volumen de un reservorio, pero recuérdense que mencioné la incertidumbre de llenar ese reservorio bajo condiciones de cambio climático. Entonces sí hay cierta incertidumbre, en realidad tenemos aquí un rango de probabilidad de ese beneficio, de ese volumen que podemos generar a través de una intervención. Pero aquí, por ejemplo, en los bofedales son sistemas más complejos, menos conocidos. Puede ser que esa incertidumbre es mucho, o típicamente suele ser mucho más grande. De hecho, existe en ciertas condiciones hasta una probabilidad que la intervención no rinde los beneficios. Por ejemplo, si es un bofedal que no contribuye al flujo del río, pero más bien evapora todo. En ese caso, hacer más bofedales nos va a reducir el caudal en vez de aumentar.
Entonces, bajo esas predicciones, esas simulaciones, siempre hay una incertidumbre que nos presenta como un riesgo que nuestra inversión no va a rendir los beneficios que estamos esperando. O, para usar las palabras del estadístico famoso George Box, que dice, all models are wrong, cualquier predicción es malo, es por definición erróneo, pero algunos son mejores que otros. Bueno, usamos la estadística, usamos el análisis de incertidumbre para entender qué lejos estamos de la realidad que por definición nunca sabremos de manera perfecta. Y además se vuelve más complicado en el sentido que no estamos pensando en un solo beneficio, especialmente en el caso de bofedales, por ejemplo, tienen potencialmente el beneficio de almacenar agua, pero también tienen el beneficio de carbono, tienen el beneficio de biodiversidad y pueden también en ciertos casos tener un desbeneficio. Típicamente el caudal de los ríos reduce un poco por mayor evapotranspiración de los espejos de agua que inevitablemente los bofedales generan. Entonces muchas veces, especialmente en el caso de infraestructura natural, estamos mirando no a un solo beneficio, pero a todo un portafolio de beneficios y tal vez hasta en ciertos casos desbeneficios, como lo llaman en la literatura científica, o efectos secundarios negativos. Y bueno, al final es la responsabilidad del tomador de decisiones de tomar esa evidencia y tomar una decisión cuál conjunto de beneficios y de desbeneficios es mayor o es mejor en un cierto caso. Pero como ingenieros lo que podemos hacer es intentar de generar la mejor evidencia para que el tomador de decisiones pueda tomar su decisión basado en la mejor ciencia, la mejor evidencia que existe. Aquí un ejemplo de un estudio que hicimos, por ejemplo, para cuantificar los diferentes servicios ecosistémicos de un bofedal que hicimos en un bofedal cerca de la ciudad de Arequipa, en el sur del país. Otro ejemplo de un estudio que hicimos justamente para cuantificar la contribución de los bofedales al caudal del río, en la zona, la cuenca alta del Vilcanota, cerca de la ciudad de Cusco, donde instalamos una red de piezómetros para entender el comportamiento de almacenamiento de agua en los bofedales, que como pueden ver aquí a la derecha es bastante diversa dependiendo de la conectividad paisajístico y hidrológico de los bofedales con la red de drenaje en esta zona. Entonces, esos son algunos ejemplos de cómo podemos generar esa evidencia para ayudar a la toma de decisiones del tipo que les mostré. Luego modelamos de manera hidrológica, que nos generó un gráfico como este que nos ayudó a ver en este caso cuál es la contribución de los bofedales, pero también de los glaciares en diferentes épocas del año, porque obviamente estamos más interesados en caudal durante la temporada seca que durante la temporada húmeda, que es un análisis muy recién publicado por un estudiante de PhD mío. Bueno, y para terminar, ¿cómo hacemos eso? Porque obviamente eso es mucho esfuerzo y contamos con una escasez de datos, de mediciones, mientras que también contamos con un sistema últimamente muy diverso, heterogéneo, como mencioné al inicio. Y bueno, lo más importante es generar los datos cuantitativos, medir lo más que podemos. Y aquí usar también buscar maneras de hacerlo de una manera más robusta, más barata, más completo. Y aquí, como ingeniero, veo muchas oportunidades en nueva tecnología de bajo costo, nuevas tecnologías, sensores, sistemas que han sido desarrollados en otros ambientes. Por ejemplo, los carros que se manejan automáticamente están llenos de sensores de distancia, sensores de presión y otros que podemos ver y usar para otros
fines, por ejemplo, medición de nivel de agua. Y eso es justamente lo que hemos hecho, por ejemplo, con el Cenami aquí. Aquí ven un sensor del Cenami en el río Vilcanota y acostado con la gente de Soluciones Prácticas instalamos un sensor experimental basado en un señal láser que se ve aquí para ver si podemos complementar los sensores ya existentes con nuevas tecnologías para medir de manera más pervasiva, de manera más completa y más densa y también más barata. Y eso es algo que no solo nosotros hacemos en Imperial, pero también en todo el mundo, muchos grupos que están explorando nuevas tecnologías, también tecnologías abiertas como el Arduino, el Raspberry Pi, que construyen sus propias placas. Aquí otro sensor que estamos usando para poder monitorear, hacer los experimentos como mostré anteriormente. Eso es innovación técnica o tecnológica. Otro tipo de innovación muy interesante es lo que se llama innovación social. Por ejemplo, ciencia ciudadana es un concepto que a nivel mundial genera mucho interés para fomentar mejor medición, mejor colección de datos en diferentes ecosistemas, incluyendo a la gente local, a las comunidades y de esa manera juntar esfuerzos al final para generar datos en ambientes que típicamente desde el punto de vista científico son muy complicados para medir. Y aquí también hemos estado involucrados en una iniciativa que se llama la Iniciativa de Monitoreo Hidrológico de Ecosistemas Andinos, que es una red de interesados, de institutos académicos, pero también ONGs, comunidades locales, entidades estatales. El Cenami, por ejemplo, participa y usamos para hacer monitoreo en ecosistemas andinos. Empezamos en Ecuador, pero luego aquí también en Perú, y ahora tenemos una red que está monitoreando más de 50 cuencas hidrográficas para generar datos de caudal, como ven aquí, datos de precipitación, muchas veces también otras variables con las comunidades locales, intercambiando nuevas tecnologías, experiencia con diferentes sensores y a fomentar la colección de datos que nos permiten hacer modelos cuantitativos, analizar el impacto de diferentes tipos de intervenciones, cambio de uso de suelo, pero también más y más métodos o intervenciones basados en la naturaleza, justamente para generar esa base de evidencia cuantitativa. Y los resultados que mostré de las curvas de duración de flujo venían de esa red de monitoreo que ven allá en el mapa. Y también con el UNESCO, que está muy interesado en ese tipo de acciones de involucramiento de las comunidades, hemos tenido la suerte de hacer más proyectos, por ejemplo, en Perú, pero también en Bolivia y al otro lado del mundo, en Nepal, de monitoreo participativo, de construcción o generación, desarrollo de sistemas de alerta temprana a nivel local, buscando maneras de integrar el interés de la gente local con tecnología robusta que puede ser implementado por gente que no es experto en el tema, que es suficiente costo efectivo para instalar con la comunidad. Y eso también es algo donde vemos mucho potencial y que nos interesa mucho desde el punto de vista académico, explorar qué potencial hay en ese tipo de actividades e iniciativas. Pero obviamente hay que asegurar que existe la capacidad técnica, entonces también invertimos mucho tiempo y energía en generar la capacidad, por ejemplo, dentro de IMEA, haciendo talleres, haciendo capacitación en persona si se puede, virtualmente si es necesario, a través de, por ejemplo, videos, reuniones Zoom, hasta tenemos un MOOC, ese tipo de cursos en línea en la plataforma de aprendizaje del UNESCO sobre, por ejemplo, tecnologías de bajo costo.
Y eso ha sido muy exitoso, muy interesante y de todo modo ha generado mucho interés, no solo aquí en Perú, pero también en el resto de los Andes y otros lugares del planeta. Ahora, por ejemplo, con UNESCO estamos haciendo mucho trabajo en África también. Y para terminar, otro ejemplo de un monitoreo participativo que hicimos con IMEA, es justo aquí a la esquina, en la comunidad de Huamantanga, más arriba, en las montañas donde practican esa práctica de mamanteo o amunas, donde divierten parte del río para que infiltre en las laderas y que migra por el suelo y alimenta aquí las fuentes de agua, aguas abajo en el pendiente. Que es una práctica muy ancestral, muy antigua, pero que a través de experimentos con trazadores implementados por la gente del ONG Condesan, logramos cuantificar de manera hidrológica el tiempo de residencia de este proceso, el tiempo de residencia del agua aquí en las laderas. Y eso nos permitió hacer un modelo hidrológico de toda la cuenca del Chirilú, el sistema Chirilú, como dicen aquí, para ver qué potencial tiene esa intervención, que al final es un tipo de intervención basada en la naturaleza, para aumentar el flujo de base en el río Rímac durante el periodo seco. Y vimos que el tiempo de residencia es solo algunas semanas, no es suficiente para cubrir toda la temporada seca, pero si se combinaría con la infraestructura ya existente de almacenamiento en los embalses que existen, por ejemplo, en el Rímac, podría hacer el sistema más efectivo en el sentido que genera aquí un flujo durante los primeros semanas y tal vez meses de la temporada seca, que obviamente si existe el flujo no hay que usar el agua almacenado en los embalses. Entonces es un buen ejemplo donde la combinación de los dos tipos de intervenciones, IRIS como tanto natural, puede generar un sistema que es más eficiente, que es más robusto, que es más resiliente a potenciales impactos negativos que enfrentamos en condiciones de cambio climático. Y eso es, creo que, un buen ejemplo de también algo que tiene muchísimo interés a nivel internacional, es esa idea de juntar el conocimiento científico con el conocimiento local y ver si hay como juntar esas diferentes fuentes de conocimiento para crear sistemas, soluciones nuevas, más avanzadas, más originales contra ese reto que enfrentamos todos, que es el cambio climático. Y aquí me quedo y espero que haya tiempo para hacer algunas preguntas. Muy dispuesta a contestarlos. Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo? 5 minutos, ya. Entonces, si hay preguntas, levanten su mano. No sé si hay un micrófono, pero si no, si hablan fuerte, le escucharemos. Estamos en un evento científico, entonces fomentamos la discusión. Ya. El tema del downscaling en zonas como esta, que son montañosas y que hay un factor orográfico importante, ¿no? En este sentido, digamos, para predecir, digamos, en estos modelos, quizás eso genera incertidumbre. No sé si ha habido algún avance adicional en estos años para mejorar el downscaling en zonas montañosas, ¿no? Sí, se ha avanzado mucho, pero sí el problema sigue que los modelos globales de proyección están a una resolución muy gruesa. Hace 20 años estamos a como 100, 200 kilómetros para un solo píxel. Ahora se ha reducido, creo que la última generación está tal vez a 50 kilómetros, pero eso sigue siendo
una escala muy gruesa para resolver los gradientes, los patrones, por ejemplo, de precipitación que se encuentran en zonas de montaña. Sabes que en una cuenca puedes tener mucha más lluvia que en otra por la sombra de lluvia de las montañas. Eso obviamente no se ve en esos modelos regionales. Y si se recuerdan, los mapas que mostré al inicio, sí eran de muy gruesa resolución, te dan patrones regionales, pero no te permiten diferenciar entre diferentes cuencas. Y obviamente para un hidrólogo es muy importante si la lluvia cae en cuenca A o cuenca B, hace toda una diferencia, mientras que esos modelos no te permiten responder esa pregunta. Entonces, lo que se puede hacer es luego hacer el downscaling, la desagregación, y aquí también no he estado muy al tanto de los últimos desarrollos de ese tipo de modelos, pero lo que se hace son o de manera estadística o dinámica correr un modelo para afinar y aumentar la resolución. Y ahora, especialmente con modelos regionales de clima que pueden correr a una resolución de hasta 1 kilómetro, eso sí ya permiten mucho mejor de resolver esos patrones locales que realmente necesitamos desde el punto de vista hidrológico. Entonces sí, ha habido mucho avance, especialmente desde el momento que hicimos ese proyecto del BEAT, pero el gran problema es que seguimos con mayor incertidumbre que no va a desaparecer si hacemos el downscaling. Ya, quedamos en eso. Muchas gracias otra vez. Buenas. Una última pregunta, por favor, si puede ser puntual. Gracias. Muy buenos días con todos. En el sector de energía me pareció muy interesante el aprovechamiento de uso de almacenamiento de agua en zonas altoandinas y me pareció, por repetir la palabra interesante, de la acumulación suelos tipo páramos humedales, y me causa la duda es si ya ha habido aplicaciones en el sector energético de poder, que me parece una de las industrias con mayor potencial para inversiones a gran escala de este mejoramiento de uso de suelo para como potencial área para acumular este tipo de agua, ¿no? Como un sistema para recursos hidrológicos principalmente. Gracias. Sí, en el sector energético no estoy muy familiarizado con proyectos, pero en el sector de agua potable, por ejemplo, existen ahora los proyectos Merece, que tienen como fin específico de invertir en intervenciones que mejoran la disponibilidad hídrica a nivel de la cuenca. Y muchos de los Merece que conozco incluyen intervenciones como restauración de suelos, justamente para fomentar la infiltración, reducir la escorrentía superficial y aumentar los flujos de base. También tiene un aspecto de calidad de agua, que si se reducen los sedimentos no se llenan tan rápidamente los embalses. Creo que otra vez es un buen ejemplo de los beneficios, los multibeneficios de ese tipo de intervenciones. Y creo que esos proyectos merecen bastante único en realidad, y parece que aquí en el Perú ya se está muy avanzado. Pero lamentablemente no sé si hay proyectos o iniciativas parecidas en el sector energético. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Wouter Baitar. Vamos a brindarle un aplauso. Le pedimos por favor que permanezca un momento, porque vamos a recibir a la doctora Ada Arancibia como presidenta del comité organizador y también al ingeniero César Torres como presidente del capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, porque ambos le van a hacer entrega de un presente, agradeciéndole por haber sido quien nos ha brindado su conferencia magistral inaugural. Muchísimas gracias
por habernos acompañado, también este certificado, agradeciéndole por su presencia y con todo el detalle, con toda la propuesta de valor que nos ha ofrecido en este 6º Congreso Nacional del Agua Perú 2023. Un fuerte aplauso. Muchísimas gracias por su presencia y por el aporte, más que nada. A todos ustedes también agradecerles muchísimo, comentarles que a continuación los vamos a invitar, por un lado, a un coffee break que los está esperando en la parte exterior de la sala, y también ustedes tendrán la posibilidad de visitar la Aquaferia, la feria de exhibición de las distintas instituciones y empresas que nos están acompañando en esta 6ª edición. Comentarles que a las 12 del mediodía nos hemos corrido 30 minutos solamente. A las 12 del mediodía los vamos a invitar a todos ustedes a la sala escalonada, donde vamos a dar inicio a la presentación de trabajos técnicos. Entonces, ahora tenemos 30 minutos para disfrutar del coffee break, para visitar las propuestas de valor que las empresas e instituciones que nos acompañan en la Aquaferia nos proponen y tienen para compartir. Y recuerden, 12 del mediodía en la sala escalonada daremos inicio a la presentación de trabajos técnicos. Muchas gracias.